925. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. Did you ever fight it? Miguel Urbán, buenas noches. Buenas noches, Aimar. 10 menos 25 de la noche, 9 menos 25 en Canarias. Miguel Urbán es eurodiputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda, miembro de Anticapitalistas, y acaba de publicar el libro Trumpismos, una radiografía de la derecha radical, en la editorial Verso. ¿La democracia está en peligro, eurodiputado? Sí, yo creo que sí, pero no solo por la extrema derecha. Yo creo que estamos ante una auténtica crisis sistémica, una crisis del capitalismo por la conjunción de la crisis de la globalización feliz, del neoliberalismo progresista, ¿no?, que dice Nancy Fraser, y una mutación a un neoliberalismo cada vez más autoritario, conjunto con una crisis ecológica y climática que ha puesto en tela de juicio el mantra del capitalismo del crecimiento sin límite y del futuro como progreso, ¿no? Ahora podemos ver que el futuro puede ser miseria. Y ante esta lógica y estos miedos, el menor de los trillizos de la modernidad, que es la democracia liberal, está en cuestión por un creciente autoritarismo que lo podemos ver de Milei a Bukele, a Trump, a Bolsonaro, a Meloni, pero también a Macron. Si no veamos la ley migratoria que aprobó con el apoyo y los votos de Le Pen el diciembre pasado. ¿Por qué la ciudadanía ahora está más abierta o más permeable a aceptar ideas autoritarias, actitudes autoritarias también? El miedo y la falta de esperanza. El miedo es sobre el que se construye el autoritarismo y sobre el que se construye un proyecto político reaccionario, que es lo que define a esta extrema derecha, que no es un sarampión europeo, sino que es un mal internacional. Las crisis de la que hablábamos, la conjunción de ambas crisis, construye una crisis de sistémica, en donde somos incapaces de mirar el futuro. Como decía Mark Fisher, se ha cancelado el futuro, el capitalismo ha cancelado el futuro, y ante la incapacidad de imaginar un futuro de progreso, de crecimiento, lo que tenemos es pánico y miedo. Y en esos pánicos y miedos, la extrema derecha propone un proyecto de regreso al pasado. De si somos incapaces de imaginar el futuro, regresemos al pasado. ¿Quién te va a decir que no vengas con tu coche al centro de Madrid quemando todo el diésel que puedas, ¿no? ¿Dónde está el cambio climático? Que no lo veo, ¿no? Que no lo veo, claro. Ese pasado también de la familia heteropatriarcal, ¿no? Sobre ese regreso al pasado, la extrema derecha construye seguridades y asideros que, aunque sean ficticias, sí que aportan unos asideros donde agarrarse. Claro, eso le iba a decir, que sean ficticias esas seguridades, porque después donde gobierna tampoco es capaz de garantizar esas seguridades. Claro, pero porque la extrema derecha no es capaz de asegurar y de, podríamos decir, estabilizar la crisis que vive actualmente el capitalismo. Pero sí que momentáneamente ofrecen dos elementos fundamentales. Primero, una lógica de protesta. Y en cierta medida de protesta antisistémica. El ejemplo de Milei es un revival reaccionario de las protestas del 2001 en Argentina, de la crisis del que se vayan todos, ¿no? Y, en segundo lugar, construyen seguridades que, aunque sean ficticias, ahora mismo se construyen sobre lo emocional. Y ahí dan respuestas. Y el problema es que el capitalismo, al romperse la visión utópica del crecimiento sin límites, se ha quedado sin respuestas. Y la izquierda no está ni se la espera.
Hay una cosa muy paradójica en estos movimientos, en estas ofertas de extrema derecha, y es que aparentemente parece que se oponen al sistema neoliberal, ¿no? Cuestionan la globalización, es el sistema neoliberal, es la globalización, pero sus políticas no van luego contra el proyecto neoliberal. No, al revés. Normalmente suponen una aceleración del proyecto neoliberal. De hecho, es profundamente paradójico, ¿no?, el momento en el que nos estamos encontrando. Yo lo titulo en el libro cuando el movimiento del Tea Party en Estados Unidos, yo lo llamo los neoliberales indignados, ¿no? La reacción ante el rescate a la banca fueron neoliberales indignados que lo que decían, no, déjalos caer, pero déjalos caer a los que van a perder su casa, ¿no? O sea, déjalos caer, porque el neoliberalismo no puede tener... O sea, la protesta contra la crisis del 2008 en Estados Unidos fue un elemento profundamente reaccionario y de agudización de las políticas neoliberales. Sin ese Tea Party no entenderíamos la victoria de Trump, entre otras cosas. Todo lo que está mal en el sistema es culpa del neoliberalismo. La izquierda no tiene ninguna culpa en todo esto. ¿Él? La izquierda no tiene ninguna culpa. A ver... Más bien, le pregunto, ¿de qué tiene culpa la izquierda? De ser incapaz de imaginar un proyecto que supere al capitalismo. Yo creo que esa es... La izquierda no nos hemos repuesto de los cascotes del muro de Berlín, de cómo esos cascotes cayeron sobre las utopías de la izquierda, de la posibilidad de vivir en un mundo sin capitalismo. A día de hoy, creo que somos capaces de imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Y el problema es que van ligados. Si no conseguimos pensar y construir una alternativa al capitalismo, lo que veremos no será el fin del mundo, sino el final de la posibilidad de que los seres humanos vivan en este mundo. Y yo creo que ese es uno de los fallos que tiene ahora mismo la izquierda, la incapacidad de construir un relato anticapitalista que se pueda meter en el templo sagrado de la propiedad privada, que pueda hablar de la necesidad de, ante una emergencia social, climática como la que nos encontramos, enfrentar la nacionalización de sectores estratégicos de la energía, de la economía, para enfrentar una transición ecológica, una transición energética, en donde hablemos de transición con una palabra fundamental: justicia. ¿Eso qué es? Bueno, nosotros lo llamamos ecosocialismo, pero no me importan los nombres. Lo que sé es que ahora mismo el capitalismo se ha vuelto un tren sin frenos y es urgente construir un freno de emergencia. Defíname ecosocialismo. Bueno, yo creo que parte del fracaso del llamado socialismo real, ¿no?, y del comunismo fue ese ser heredero también de ese mantra capitalista del crecimiento sin límites y del futuro simplemente como crecimiento y progreso, ¿no? Y no supo incorporar un elemento que ahora cada vez es más claro, que es los límites físicos del propio planeta y la necesidad de vivir mejor con menos. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Normalmente Oxfam suele hacer unos informes muy interesantes siempre que está la cumbre de Davos. La víspera, ¿no?, de Davos. La víspera de Davos hace un informe. Hay un informe que a mí me llamó un dato que me llamaba la atención de este último informe, ¿no?, que decía que las 99 personas más ricas del mundo, si perdieran el 99% de la riqueza, seguirían siendo las 99 personas más ricas del mundo. ¿Dónde tenemos el problema? La extrema derecha ha conseguido, en la incapacidad de imaginar un futuro más allá del capitalismo, ha conseguido que no miremos hacia arriba, sino que miremos hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que no vamos a vivir mejor, pero sabemos que podemos vivir peor. Y la extrema derecha se construye sobre la lógica de intentar no vivir peor. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos la certeza de que no vamos a vivir mejor. De hecho, creo, está fatal en introducir la opinión propia en una entrevista, pero considerémoslo una conversación. Considero que hay una parte del voto de derecha en España y
creo que muy concretamente en Madrid, que se explica por una cuestión aspiracional. Hay mucha gente que vota a opciones conservadoras, liberales, precisamente desde la perspectiva aspiracional. Yo, que cobro 25.000 euros anuales, voto como si fuera a cobrar 60.000, porque aspiro a llegar a cobrar 60.000 euros anuales y voy votando para crear esa sociedad en la que cobra 60.000 euros sale beneficiado. Yo creo que esos son rastros del pasado. ¿A qué me estoy...? Me voy a intentar explicar. Por ejemplo, en el libro doy un dato que a mí me parece sustancial. Una encuesta de los 17 países más populosos del mundo sobre la juventud, qué opinaban sobre el futuro, su opinión era aterrador. Para el 77% de la juventud era aterrador. Yo creo que hay una constancia de que vamos a vivir peor, que por primera vez esa lógica de vamos a vivir mejor que nuestros padres se ha roto. Vamos a vivir peor. Y claro que hay una lógica aspiracional, pero nuestra aspiración es a no vivir peor de lo que ya estamos viviendo. Y el problema es que sabemos que como Amancio Ortega no vamos a vivir, pero como los que trabajan en las maquilas a lo mejor sí. Y ese es el problema. Y ya no solo soy yo, sino también las familias, los que venimos, y al final eso construye una lógica de escasez que favorece la guerra entre el último y el penúltimo, y ahí la extrema derecha da una respuesta. Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del reparto por los recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? A los sectores más fragilizados de la sociedad. ¿Y esos quiénes son? Los migrantes. Y entonces se dice los españoles primero. ¿Pero quiénes son los españoles? Pues claro, ya no es una cuestión solo de pertenencia o de nacimiento. A lo mejor el musulmán ya no es español. A lo mejor el no blanco ya no es español. A lo mejor el catalán ya no es español. Porque hay una necesidad por parte de la extrema derecha de construir unas identidades predatorias donde tiene que haber una adscripción casi ideológica a su concepto de qué es ser española hoy en día. Y esa lógica de expulsión social del reparto de los recursos escasos genera una pregunta fundamental que la extrema derecha responde, que es ¿quién tiene derecho a tener derechos? En este mundo, ¿quién tiene derecho a tener derechos? Y la respuesta es yo y los que son como yo, ¿no? Eso es. Y entonces el resto no tiene derecho a tener derechos, incluso son humanidad superflua. Caminando Fronteras, que estuvo el otro día con nosotros en Estrasburgo, ha presentado un informe, 6.200 muertes en la frontera española, intentando entrar en el 2022 a España. Nuestras políticas migratorias han comprado totalmente el marco de la extrema derecha. No solo Macron en Francia, el propio pacto migratorio que va a aprobar la Unión Europea con el inestimable apoyo del gobierno de España, que ya lo ha conseguido desatascar y lo ha vendido como uno de sus grandes logros, es comprar matemáticamente la agenda migratoria que ha tenido la extrema derecha y que aborda a las personas migrantes desde una lógica de la otredad, son humanidad superflua, no son igual que nosotros y entonces pueden morir en el Mediterráneo. Sobre ahí se construye también la extrema derecha. Habla de la Unión Europea y de la extrema derecha. Es llamativo porque gran parte de los discursos de extrema derecha en Europa se construyeron contra el concepto o el proyecto europeo, ¿no? Pero sin embargo ahora estamos viendo como por ejemplo Giorgia Meloni, extrema derecha pura y dura, que gobierna en Italia, está bien a gusto con la Comisión Europea. ¿Quién se ha movido ahí? Evidentemente la Comisión Europea. O sea, de hecho, cada vez la extrema derecha marca más la agenda en cuestiones migratorias, en cuestiones securitarias. Hay acuerdo en las políticas neoliberal y en las lógicas atlantistas, con lo cual no hay diferencias. Y ¿de verdad pensamos que Marlaska aplica una política migratoria distinta a Meloni? ¿O sustancialmente distinta? Pues sí, es sustancialmente distinta porque no prohíbe a los barcos que lleguen a puerto, por ejemplo. Es un señor que sigue defendiendo que el asesinato de 40 personas a palos en la frontera. No defenderé yo aquí la política migratoria de Marlaska, pero sí defiendo que hay una diferencia sustancial entre la que se aplica en España y la que se aplica en Italia. Claro, justamente el Partido Socialista, y en este caso Marlaska, ha negociado con Meloni el desatascar el pacto migratorio que justamente criminaliza a
los barcos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Justamente eso. Claro, entonces, de hecho, el propio Sánchez en una reunión con Meloni dijo, no nos separan tantas cosas. Y eso es un problema, que no nos separen en tema migratorio. En otros temas, evidentemente, de libertades sexuales y demás, yo ahí no entro y no voy a caer en solo lo mismo y demás. Pero en la política migratoria, en la política securitaria, en la política económica, no hay grandísimas diferencias. Por eso yo hablo de un autoritarismo que está permeando al conjunto del arco político. Pero América Latina, acabamos de ver la victoria de Bukele. A mí me parece un elemento peligrosísimo por el elemento de imitación de ese populismo punitivo y eso lo vamos a ver, ¿no? De Bukele de una forma muy clara. Y tú hablabas de Meloni, pero también Orbán y otras extremas derechas cada vez han dejado de ser más euroescépticas para ser euroreformistas. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir de un club en el que podemos cogobernar, ¿no? Es probable que tras las elecciones europeas veamos a todas estas extremas derechas, hasta ahora divididas en el Parlamento Europeo, creando un supergrupo de extrema derecha. Ya lo intentaron. Pero no lo consiguieron. De hecho, la guerra a Ucrania fue el detonante, justamente la invasión por parte de Putin de Ucrania fue lo que hizo saltar un poco por los aires ese proyecto, ¿no? Putin siempre ha tenido una interferencia en la extrema derecha europea muy fuerte, y eso le hace chocar sobre todo con la extrema derecha Europa del Este, especialmente Polonia, ¿no? Hasta ahora ha habido una serie de elementos que han impedido, aunque ha habido ya reuniones, hubo reunión en Madrid, tuvieron reunión en Polonia y en otros países, y el problema es que, según los datos, puede ser que la extrema derecha en el Parlamento Europeo gane en 9 países en la Unión, o sea, la opción más votada en 9 países en las europeas. De la Unión Europea, en las europeas, y puede llegar a 200 diputados y tener minoría de bloqueo. O sea, las grandes decisiones que tenga que votar el Parlamento Europeo tengan que llevar el acuerdo de la Unión Europea, de la extrema derecha. ¿Qué ha aprendido del proyecto europeo, de la construcción europea, que no supiera antes de esta legislatura como eurodiputado? Una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Yo creo que es muy distinto. Yo creo que yo he sido un europeísta entusiasta, como internacionalista que soy, ¿no? Pero siempre he estado en contra de la Unión Europea. ¿Sabes? Porque creo que la Unión Europea es una maquinaria neoliberal de destrozo de derechos y de generación de euroescepticismo. Justamente, parece una cosa contradictoria, ¿no? Pero no hay nada más euroescéptico que aplastar a Grecia como la aplastó esta Unión Europea. No hay nada más euroescéptica que pisotear el derecho al asilo, como lo que estamos viendo ahora con la cuestión del pacto de migración y asilo, y así podríamos decir tantas cosas. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es verlo en acción, ¿no? O sea, pisar esas moquetas. No es lo mismo escribir sobre la extrema derecha que convivir en esos pasillos con la propia extrema derecha, ¿no? Yo creo que este libro no sería capaz sin el poder haber tenido la posibilidad de conocer muchas realidades en Europa, de viajar por muchas partes del mundo y conocer de primera mano procesos que quedan muy desapercibidos. Es un libro que no intenta tener unas gafas, que intenta quitarse un poco las gafas europeas. Uno no se puede sustraer de lo que es, evidentemente, pero le presta mucha atención a América Latina y a la ola reaccionaria que se ha generado, le presta mucha atención a los neofundamentalismos religiosos pentecostales y neopentecostales que en el continente latinoamericano tienen tanta fuerza y tanta unión, por ejemplo con Bukele, ¿no? En lo que hablábamos, pero hablamos del populismo punitivo de Filipinas, ¿no? Con Duterte hablamos de la extrema derecha hinduista de Modi en la India, de la extrema derecha y el proyecto que supone y liberal de Erdogan en Turquía, de Netanyahu en Israel, de Putin en Rusia, o sea... Dígame una cosa, ¿qué sintió cuando leyó el otro día que Alberto Garzón pretendía fichar por una consultora de Pepe Blanco, de Alfonso Alonso, o al día siguiente rectificó? ¿Pero qué sintió en ese momento? Yo creo que soy una persona que intenta no ser prudente y no poner cosas en redes sociales. O sea, no lo hice,
Para mí la cuestión no es fichar en una consultora. O sea, el problema es en qué consultar y para hacer el qué, ¿no? Y la verdad es que sin ti, pena. Profunda pena. Porque no hay nada peor y que más dañe a la izquierda que el todos somos iguales. No hay nada peor. Y esto era la ejemplificación de todos sois iguales. Y es terrible. ¿Qué va a hacer cuando se despida del Parlamento Europeo ahora en 3 meses? Bueno, voy a seguir con las presentaciones del libro. Voy a intentar estar más con mi familia. Nosotros ahora tenemos un tiempo que tenemos que estar como en cesantía, en barbecho, ¿no? En barbecho, con lo cual quiero aprovecharlo para estar con mi familia, seguir presentando el libro, activismo político, hacer deporte y adelgazar. Es uno de los objetivos. Es como el inicio de año, ¿no? Que bien, te lo planteas. Bien. Entonces yo me voy planteando como mis objetivos. Voy a hacer su 1 de enero va a llegar, ¿no? En junio, ¿no? Claro, mi 1 de enero va a llegar en el 15 de julio, creo que es el día que ya dejamos formalmente de ser de diputados y buscar trabajo. Miguel Urbán, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, Aymar. But the truth is I'm probably not, if I ever was. Hora 25, con Aymar Bretos.